Bienvenida Ceci Mariani a Zona de Promesas. Como te comentaba hace un ratito, un poco lo que trata este podcast, lo que tratamos de buscar y entender es la gente como vos, que es hacedora, que ha hecho muchas cosas y que sigue haciendo cosas, tiene una motivación. Tiene una utopía la cual va buscando alcanzar esa zona de promesas que inclusive a veces no se alcanza nunca, pero es lo que te motoriza para ir hacia adelante. Así que, bueno, bienvenida de ya, una alegría. Muchas gracias por la invitación. Por favor, una alegría. Muy contenta de estar acá. Para el Nico en lo personal, tenerte acá. Ceci, vos sos la CEO y la fundadora de Darkwolf. Sí, no soy fundadora de Darkwolf, había fundado otra empresa y después la mergamos con Darkwolf. ¿Te compra o se fusionan? Fusionamos. Y al fusionar, seguimos con la marca Darkwolf, que era más grande, y ahí yo paso a ser la CEO de Darkwolf. Ok. ¿Y Darkwolf? Vamos a hoy. ¿Qué es Darkwolf? En términos de empleados, en términos de país en lo que trabaja, clientes, ¿qué implica? ¿Es una software factory? ¿Se ha reinventado? Contame un poquito de la hora. Bueno, en Darkwolf empiezo por el nombre, que da todavía sentido a la marca, que es la unión de Darwin y software. Y es evolución del software. O sea que va con la pregunta, bueno, me gusta. La evolución de lo que hacemos y cómo vamos evolucionando la empresa. Bien. Entonces, por supuesto que no es la misma empresa que arrancó, ya Darkwolf tiene 15 años, yo entré mucho después, pero desde que ingresé con la idea de internacionalizarla. Bien. Entonces, al hacer un merge de la empresa, vine con un objetivo para obtener acciones y todo de esta empresa y ser dueña, un objetivo de internacionalización, de hacerla global a Darkwolf. Entonces, bueno, a mí eso me gusta mucho, digamos, me gusta mucho el mercado internacional. Y bueno, vos decís, ¿qué vendemos? ¿Qué hacemos? Hacemos software es muy amplio. ¿Qué más? Hacemos productos de software, hacemos muchos MVPs, ese producto mínimo viable que utilizan tanto las startups o las empresas grandes para poder sacar un producto que quieren hacer algo nuevo en 3 meses. En 3 meses sacamos algo a la calle. Y después trabajamos en distintas industrias. Entonces en Estados Unidos trabajamos mucho con lo que es salud, healthcare, eso es nuestro principal dominio que hoy tenemos, sobre todo para el estado de Virginia. Ahí nos pudimos consolidar. ¿Tu cliente es el público? En ese caso, ¿sector no público? Es el público, son empresas de salud, se llaman Health Tech y Healthcare. En Virginia. En Virginia, o sea que puede ser una empresa tecnológica o una empresa o un hospital, digamos, una institución pública. Las que más tenemos son tecnológicas. Y ahí lo que más estamos haciendo en este momento es manejo de datos. Es como todo lo que es rodeado a datos, porque tienen una enorme cantidad de datos que consumen desde médicos, farmacias, bueno, lo que sea, y mostrar esa información. Mostrar en dashboard, hacer inteligencia de datos, bueno, muchos proyectos hasta de ver cómo repercute un nuevo medicamento, entonces tener esa información, ahora con la ayuda de inteligencia artificial, tener rápidamente cuáles son los efectos, por ejemplo, adversos de ciertos medicamentos, bueno, mucho sobre distintas aplicaciones. ¿Cuánta gente es la empresa hoy? Somos 250. Un montón. Sí, un montón hemos crecido. Sí. ¿Y en cuántos lugares están operando? Estamos en empresa, tenemos en Estados Unidos, en Colombia y en Argentina. Desde esos 3 lugares consolidamos entidades o empresas. Ajá. La mayor cantidad de gente, empleados, es primero en Argentina, entre Córdoba y Buenos Aires, y después en Colombia. Bueno, ya después se reparten en distintas partes, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos. En Estados Unidos más de venta, son más comerciales, digamos. Vamos ahora para el otro lado, vamos para atrás, para el principio. La Ceci nace en Leones. ¿Tus papás son empresarios? No son empresarios. Mi papá es contador, mi mamá era médica, ya se murió, pero es médica. Sí. Pues nací en un pueblo, digamos, sin colegios privados, sin toda esa locura, en un colegio público de 4 horas, o sea, de estudio.
Pero bueno, de mucha libertad, mucha bici para ir a todas las actividades. Pero común, como cualquier padre de ahora, que lo que me decían era estudia inglés, era lo que más me claro, porque todas las otras cosas yo quería hacer, o sea que iban 1000 actividades, era estudiar inglés y después se vino más lo de las computadoras, digo, así. Bien, ¿y te viniste a estudiar a Córdoba? Me vine a estudiar a Córdoba, cuando me vine a estudiar ingeniería, ya ahí arranqué y me quedé en Córdoba. Ajá. ¿Y de dónde nace eso? ¿Por qué ingeniería? Sí, cuando viste en el secundario, último año, cuarto año, yo jugaba mucho al tenis. Lo único que me gustaba hacer era jugar al tenis. Buen lugar de tenistas Leones. Sí, era muy competitivo Leones con el tenis, había muy buenos jugadores de tenis, hacían clínicas en Leones, Sí, gente de Córdoba venía a Leones a hacer esas clínicas durante toda la pretemporada en Leones, con profes que lo daban todo, ponían su casa para hacer esas pretemporadas. Entonces me crié mucho en el club. Era mucha vida de club, 2 clubes muy importantes en Leones, Sarmiento y Leones, uno en cada punta, y yo viviendo en un club, primero con la bici, después con la moto, pero yendo y viniendo 1 hora libre al club. Así que bueno, esa fue mi primera ver Argentina, porque con el tenis, de ir compitiendo. Viajar a provinciales. Yo jugaba al tenis, debo ser más o menos contemporáneo, pero te voy a llevar unos 10 años más o menos. No creo que tanto, pero... porque vos sos jovencita al lado mío. Gracias. Y recuerdo que te acuerdas que había dos categorías. Sí. Ibas cambiando los 2 años. Claro. Y los provinciales que ibas recorriendo la provincia, después el nacional. Y nacional. Jugué un nacional. El deporte es un buen educador, ¿no? Uh-huh, ¿Crees que a lo largo de tu carrera profesional, esa experiencia del entrenamiento, el sacrificio, el por ahí, más el tenis, que es un deporte bastante individualista y que exige un sacrificio? Porque encima te acordás que nos ponían los torneos los domingos, sí, era todo... a la mañana, en la época que empezaban la fiesta de 15 o la fiesta de los colegios, y vos te tenías que ir a dormir. Sí, exacto. Bueno, para mí sí, a mí, no sé cómo hubiera sido de otra manera, pero me súper formó en dedicación, en objetivos, en confiar en tu profe, en tu entrenador, en el grupo. Teníamos un grupo que competíamos, que jugábamos, esa constancia. Bueno, hablábamos antes de entrar eso de no dejarse, bueno, era de competir, no era ahora mismo en los torneos, sino todo el proceso. Disfrutaba, creo que si algo comparto de ahora es disfrutar el proceso. Lo que amaba jugar al tenis, estar al aire libre jugando en una cancha, ahora me gusta mucho trabajar. O sea, creo que para bien o para mal... Y creo que eso es un buen consejo para los que son más jovencitos de que se metan en algún deporte, que un buen educador. Sí, es más sano, y de conducta. De conducta, sí. El tenis es un deporte para mí mal hecho, porque te rompe la cabeza, porque vos ganás el punto, te suma, perdés el punto y le sumas al otro. En el fútbol vos la pateás a la tribuna y sale 0-0. En el tenis te vas perdiendo. Sí. Por lo cual exige que la cabeza esté preparada para eso y un buen entrenamiento para después cuando uno sale a la... A mí el día de hoy, siempre le digo a mis hijos, es como que lo que necesito es, bueno, trabajar por supuesto, esa actividad al aire libre que hago, ya sea tenis o ahora pádel, o sea, lo súper necesito, es como mi descarga sí, porque si no, no podría solo trabajar, o sea que es mi balance. Sí, y vos te viniste a Córdoba en la época de que no te había celulares, distancia de tu casa a una ciudad grande, a estudiar ingeniería probablemente en la tecnológica, donde sos un numerito. Estudié en la Católica. ¿En la Católica? Sí, estudié en la Católica. Sí. Y que sos un numerito más o menos. Sí. Y de ahí, ¿cómo sigue la vida? Y bueno. ¿En algún momento pensaste en, me vuelvo, extraño? Sí. Lloraba los primeros años. No por volverme, sino porque no estaba, o sea, porque era difícil la carrera, los primeros años de ingeniería son difíciles, y estaba acostumbrada a que me fuera siempre bien. Ajá. Entonces nunca me habían bochado nada en el colegio, o sea, como que
las amistades, y bueno, y me cambió bastante la vida. Y ahí vino un palo en la facu. En la facu, sí, como que física, ¿Te me la acordás? ¿Te costaba. la Me acordás costaba. la materia? Sí, me costaba física, Pero, dibujo, que fui a profe, que nunca había necesitado ayuda extra con lo que... Y bueno, entonces fue difícil los primeros años de ingeniería. Y nada, me acuerdo que fui a hablar con el rector de ese momento para que, no, porque no entendía, o sea, porque de ingeniería en sistemas a lo que estaba estudiando no le veía el... ¿el por qué? Claro. Claro, bueno, y en ese momento todavía la ingeniería en sistemas y todas estas carreras, no se veía a alguien, ¿qué hacías? Yo no vi estas aplicaciones por todos lados. Entonces como que ahí dudé de qué iba a hacer cuando me recibiera, o sea, como que no sabía bien si me gustaba o no. Así que tuve una duda. Para que entienda el que está escuchando que lo mejor es más Pendex. Ujú. Disquete, Sí, chiquito del cuadradito, ya cuando estábamos en la facu. claro. CD, Todo en blanco y negro, no había lo visual, que hoy lo visual te resuelve todo. internet enchufándose con el teléfono fijo, esperando Claro. la conexión. Sí, tal cual. En ese, Teléfono fijo. en ese mundo empezaste vos a desarrollar el Sí, futuro no de era de la nada, Ceci. exacto, no era nada visual todavía. Entonces, sobre todo las primeras materias eran como, o las supercomputadoras, me acuerdo que yo, por suerte, pude ir a la Católica, pero también la había elegido porque ahí estaban las máquinas, había máquinas para acá, se valoraba eso, y hoy todo el día, mucha gente tiene acceso a las computadoras y no se necesita más esa gran computadora para poder estudiar. Entonces, sí, dudé, pero bueno, lo mío, a lo mejor por el deporte, no era abandonar bajo ningún concepto. Ahí hay un Así concepto que, importante, que ujú. a veces no hay que saber con certeza qué va a pasar. Claro, A veces puede ser que la pelota caiga del lado adentro porque sopló el viento y justo te favoreció, pegó en la red y se fue afuera, digamos, haciendo una analogía con el tenis. A veces no sabes claro. cómo va a terminar. A Exacto. veces hasta ni siquiera depende de vos, depende de otros. Sí, Y sin embargo así hay que seguir, ¿no? exactamente, sí. Así que bueno, en ese momento fue continuar. Y bueno, y creo que fue bueno porque me recibí, y en los años que había que recibirse, ni siquiera se alargó de más. Fue esas dudas. Y bueno, y ahí o sea que la carrera la viví con amigos también, me hice nuevos amigos de facultad, fue una época hermosa, o sea, de nuevos amigos. Sí, cuando me recibí había mucha oferta laboral. Entonces me acuerdo que venían a Córdoba, a los hoteles, empresas, a hacer como esa jornada para ver si te contrataban. Eso fue en el año 2000. Y Dos. yo entré antes de recibirme, yo ya en el 2000 me recibí, pero creo que en el 98 ya empecé con prácticas profesionales, 1998, o sea, mira, imagínate. Pero ahí ya empecé acá a trabajar, empecé en Telecom Personal. En Telecom. Pero, por ejemplo, venían empresas como Techint, venían acá a hacerte la entrevista. Que en el 98 Telecom era Telecom, nuevita. era personal ahí, no era Era personal, todavía no estaba la unión, era CTI en vez de Claro. Claro, Tenían tenés toda la razón. zona de Córdoba al sur, Los aparatos grandotes. el teléfono, el Nokia, bueno, todos esos. Y ahí, bueno, me metí en la tecnología, digamos. Me empezó a gustar mucho las telecomunicaciones, telefonía, productos, servicios de valor agregado. Valor agregado en ese momento era SMS, prepago, todas esas cosas, digamos. El SMS, el mensaje. El mensaje, para el- sí, porque ya se usa poco acá. Mi primer entrada al trabajo que trabajaba administrando un call center. Ajá. O sea, toda la tecnología que había entre la central telefónica, y me empezó a encantar cómo funcionaban las centrales telefónicas, el que te contestaba las llamadas y la computadora, digamos, esa unión me empezó a interesar. ¿Y ahí tuviste Y- que coordinar gente ya? Y ya de ahí estaba, no coordinando, pero bueno, porque recién empezaba. Así que primero aprendiendo, era como una esponja. Ujú. Trabajaba horas, pero hasta cualquier hora. Era como que quería solo trabajar para aprender más de los que estaban ahí, que me parecían todos súper buenos. O sea, como que tenía que aprender, porque viste que salí de la facultad y el trabajo es otra cosa. Entonces necesitaba aprender. Ese también es un concepto importante para agarrar. La humildad
de tratar de aprender de los demás, no pensar que no se la sabe toda, por más que yo recién salí de la facu, viste, a veces que pasa eso, y te frena el aprendizaje cuando pensás que te la sabes toda. No, sí. Yo veía gente muy grosa en el trabajo, ya en personal, y quería que me enseñen todo, digamos. O sea, como que... Buenísimo. Y bueno, y eso lo aproveché bastante. Y bueno, y de telecom personal fui a otra satelital, Global Star se llamaba, y bueno, y ahí ya empezaba a liderar servicios de valor agregado, también prepago, pero bueno, a mí me interesaba ahí mucho el hardware, la tecnología, señalización, cómo era la comunicación, ver los equipos, era más que me entrenaban en equipamiento y ver cómo iba la llamada de un lugar al otro. Y en el 98, en la facu, ¿cuántas nenas había en sistemas? ¿Había poquitas? Y eran pocas mujeres, sí. Pocas mujeres. En la católica un poco más, en la tecnológica menos. Pero yo ahí todavía no notaba que había pocas mujeres. ¿Y cuando fuiste al ambiente laboral? En el trabajo, ahí lo notaba. En el trabajo sí. Sobre todo cuando Global Star estaba en la estación terrena de Bosque Alegre. Sí. Estaba todo Telecom trabajando ahí. Y ahí sí eran todos hombres. Ahí sí era la única mujer. O sea, ahí dije... ¿Ibas todos los días hasta la estación? Sí, iba hasta la estación. Que era por el caminito viejo de las curvas. De las curvas. Ya debe haber estado Quito ahí para comprar el sándwich de salame o de bondiola, que buenísimo. Pero sí, era de la mañana hasta la tarde, desde las 9 hasta las 18. Ahí trabajaba en un cuarto de tecnología, frío, por eso algunos no entienden por qué estoy acostumbrada al frío, pero adentro, un cuarto de tecnología es donde están los servidores. Sí. Y eso tiene que estar refrigerado. O sea, que es a temperatura. Exacto. Que emiten calor, entonces con aires, mucho frío. Y yo estaba ahí adentro. Por eso te mantenés joven. Capaz que sea por el frío que viví durante hiciste trampa, este tiempo. Y después ya vino Motorola Córdoba. Y ahí ya me pasé el primer grupo de Motorola. Ya pertenecí a ese primer grupo, que cumplimos 25 años. ¿Qué fue tu hito cuando vino Motorola Córdoba? Claro, gran hito para todas las... cambio de cómo hacer software, ahí viene mi aprendizaje a trabajar para el mundo, digamos. Y bueno. Y vos fuiste escalando en el mundo corporativo. Y tomando, imagino, cada vez más responsabilidades, también mayores premios. ¿Y en qué momento viene ese salto a la independencia o ser emprendedora y salir? Porque por ahí uno se pone cómodo, más en esos ambientes. Sí. Estabas trabajando por una empresa internacional con un montón de mimos, porque los mimaban un montón. Bueno, el más cambio fue porque de Motorola todavía yo estaba aprendiendo. El gran salto lo hice en Intel. En Intel ya tenía un grupo, tenía una organización de seguridad, tenía mucha gente a cargo, tenía 50 personas, o sea, como que era mucho. Y ahí me malacostumbré, como vos decís, porque ahí vivía bien, cobraba bien. Intel tiene aviones. Vos llegás en sus oficinas en Estados Unidos. O sea, que yo salía de un avión, yo viajaba mucho a Portland, en Hillsboro, a San José, al Silicon Valley, en avión solo de Intel, con el batch. Me presentaba el batch y viajaba así. Me malacostumbré. Sí. Y de ahí había que bajar a la realidad. Y bueno, cuando Intel se va de Córdoba, en el 2016, ahí yo decido, me iban a llevar para Estados Unidos. Yo tenía que arrancar, estaba despidiendo a toda la gente en distintos grupos. ¿Y ese proceso? Fue bastante complicado, pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste en Intel? Y en Intel estuve 7 años. O sea que con algunos tuviste 7 años de convivencia diaria, de 8, 10 horas, 12 horas probablemente por día. Y cuando le tenés que decir, flaco, flaca, no va más. ¿Vos le conocés que tienen familia o en qué parte del proceso de la vida están? Y sí, es difícil. Lo primero fue conseguir lo mejor. O sea, el primer paso es conseguirles lo mejor en paquete de indemnización, paquete de salida.
en continuidad laboral, Ujú. que en esa oportunidad estaba McAfee, entonces como que tengan continuidad laboral. O sea, Claro. porque al principio parecía todo organizado, todo que iba a ser, yo soy mucho de planificar, que, Claro, sí, pero en el que Excel tanta gente en cada grupo, pero en el Gantt y en el Excel no están las está emociones. la emoción o la persona que se quiere ir antes, que vos lo habías planificado para que porque todo esto hay proyectos que corrían, que tenías que llevar el Claro. proyecto, transferirlo a la India, el otro a China, y gente en el medio que conseguía otro trabajo, se quería ir antes. O sea, entonces había que, sí fue difícil. Lo superé, no sé cómo, pero viva, viva emocionalmente, con mucha gente, aparte como lo que vos decís, querida, mucha gente que podíamos hablar así, de frente, y tratar de entender con empatía para ver qué era lo que necesitaban, ¿no? Claro. No está bueno ese proceso, Y digamos. no está bueno, pero bueno, con empresas que cumplen también se hacen más fáciles. Entonces, bueno, se superó casi todos, o todos, la mayoría con continuidad laboral, que eso es bueno. Ujú. Bien. Se apaga Intel en Y Córdoba. ahí creo mi propia Te empresa. dicen, Ceci, nos vamos Ujú. afuera. Tengo un avión. Sí, No pagas un celular. No vas a pagar alquiler probablemente. sí. Acá está la tarjeta de la empresa Ujú. con así de fondos, así de muchos. Y vos decís, Ahí sí fue. no quiero jugar en el Barcelona, quiero jugar en Sarmiento de Leones. Esa fue la decisión más difícil de toda mi vida. Y alguien te agarró y te dijo, no sé, tu papá te dijo, estás re No. loca. No. Mi mamá siempre me alentó mucho desde. Yo tenía 3 hijos, o sea que Ah, encima. ya tenía 3 hijos, entonces como que. No, mi mamá me alentó siempre a que. Mi mamá es médica, entonces a que yo haga mi vida profesional también. Claro, pero el costo de Entonces, oportunidad era grande. sí, no, yo realmente la organización que me daban era muy buena, muy lo que yo quería en ese momento, pero bueno, tenía una familia que en ese momento y bueno, enseguida tomé la decisión muy rápido como para no seguir pensando en algo que no iba a hacer, que no podía hacer en ese momento. Y bueno, ya ahí fue cuando dije, ¿qué hago ahora? Porque desde que lo decidí, yo me tendría que haber ido en diciembre y en septiembre decidí no irme. Y de ahí empecé a decir, ¿qué hago? Y en octubre ya había creado la empresa. Así de rápido fue. Llámate por teléfono. Sí. No voy a ir. No voy a ir. ¿Me voy arreglando algo o me voy como llegué? No. Sí me hicieron un paquete de salida. Como para que puedas arrancar Exacto. tu proyecto. Exacto. Eso fue lo que me ayudó a arrancar mi proyecto. Bien. ¿Arrancas tu proyecto solita o sumaste No, gente? lo hago con otro compañero de trabajo, Otro loco como Cristian vos. Boloque, que estaba en la Ajá. empresa, y yo le dije, Cristian, ¿qué vas a hacer vos ahora que no tenés? Y él Me estaba, imagino esa charla. sí, no, le digo, armemos, sí, ya desde ahí, bueno, somos muy amigos, entonces le digo, che, armemos nuestra propia empresa, hagamos esto. En ese momento yo hacía blockchain en Intel, entonces yo iba a manejar esa división, porque estaba en seguridad. Digo, no, armemos productos de blockchain. Era 2017, era muy avanzado para ese momento. Vamos, no. Y bueno, dudó un poco, pero cuando me dijo que sí, al otro día yo ya estaba armando la empresa, pero todo. Ya armé una de las primeras SaaS. En ese momento ¿No? salían las SaaS, ¿Sí? que se creaban muy rápido. Y bueno, ya estaba viendo un coworking de Villa Allende, nuevito que había, porque digo, ¿dónde vamos a...? Yo estaba muy acostumbrada a trabajar de 9, en ese momento se trabajaba en la oficina. Sí. Entonces Presencial. digo, bueno, ¿dónde vamos a ir a trabajar? Y bueno, alquilé. Dije, voy a un coworking, vamos a un coworking y ya arrancamos. Así los dos. Pero ahí vos. Y quería comprar tu computadora. Porque ya no te la dan. Computadora teníamos. Porque Tenés que pagar el alquiler. Que no sabías cómo no. se hacía. Nos ayudó la indemnización de ambos y ese fue nuestro capital inicial para la empresa. Bien. Arrancaron los dos. Arrancamos los dos. Y ahí son 250. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Y de ahí, bueno, contratamos. Ahí viene mi parte, que me encanta planificar todo. Entonces planificaba cuánta gente teníamos que ser. Y bueno, y ahí empezamos a contratar. Ahí sí empezamos a hacer gastos de contratar gente, darles computadoras. No tanto eran nosotros, sin cobrar. Después de pasarla tan bien, sin vacaciones.
y de contratar gente, pagarles su sueldo, darles computadora, y bueno, y ahí es entonces conseguir el primer cliente rápidamente. Y conseguimos, por suerte. Que una cosa es ir con la carpetita que dice Intel, que te abren la Claro. puerta en cualquier lado. Sí, ese fue el Y gran. la otra es la carpetita que dice, soy la Ceci, te ofrezco esto. Y te así, ¿y quién es la Ceci? Sí, pero- Digamos, en alguna parte del mundo. Sí, pero para ser honestos, nos ayudó mucho todo ese conocimiento que teníamos, esos años de experiencia. O sea, el mundo corporativo. El te mundo fue enseñando. corporativo nos ayudó, aparte de enseñarnos todo, era como estar 5 años avanzados para lo que era la realidad. Entonces nos ayudó. Primero que nos dieron trabajo, gente que nos conocía. Que te conocía de De haber acá, trabajado con... exacto. Ok. De Córdoba, McAfee nos dio trabajo. Los principales proyectos fueron, bueno, en AutoCity y en McAfee. Ajá. Re buenos clientes. El tercer proyecto, un proyecto para YPF. O sea, re lindos proyectos. Entonces... O sea, arrancaste jugando en primera. No, arrancamos muy bien. Lo que pasa es que estas empresas grandes a veces no pagan tan rápido. Y no teníamos esa cadena de pago no circulaba la rueda Y todavía. ahí es donde viste el emprendedor. Se da cuenta que hay cosas que parecen más fáciles de lo que son. Y Chapeábamos con que teníamos a McAfee y McAfee no nos pagó una factura por 6 meses. Claro. Porque se la olvidaron, traspapelaron, alguien no firmó. Destruye el Y flujo de nosotros fondos. eso casi nos mata. Porque nosotros todavía sos chico y teníamos mucha gente ahí. Y bueno, pero lo superamos. Y cuando fuimos 7 ya en esta empresa Fukuro, queríamos seguir creciendo. Ya ahí viajamos a Estados Unidos, viajamos a Israel, que queríamos hacer ciertos proyectos, y una empresa de 7 no nos alcanzaba para hacer todo eso. O sea, aparte nos íbamos, éramos todo. Éramos los que manejábamos el proyecto, pagábamos sueldo, contratábamos. Y entonces imagínate que hicimos una cotización y llegamos hasta última instancia, siendo 7 personas en 3M. Ajá. Y claro, pero al final competíamos con Cognizant. Y nos dijeron, no había nadie, ningún director que fuera a firmar con una empresa Que valide, claro, te valida de vos. un año. No era tanto a mí y a la trayectoria, sino a la empresa, porque la empresa, con los años que tiene, no podíamos, nos dijeron, el problema es este. Volvimos de ese viaje y dijimos, tenemos que conseguir, y ahí fue que hicimos el merge con Dartwood. Ajá. Porque necesitábamos estructura, necesitábamos tener recursos humanos, finanzas, Pero era legales. una empresa, era vos, Cristian y... Ya éramos 7, 5 7 locos más. personas, claro. Y Dartwood era... Y Dartwood, creo que a ese momento ya tenían 30 personas. 30 o 50 personas. Y esa fusión, ¿por qué Dartwood le interesaba también funcionarse con usted? Bueno, ¿Era muy Dartwood- bueno usted lo que hacía? No, Dartwood tenía un problema que una empresa con la que ellos estaban trabajando y dándole servicios se estaba yendo, que estaba armando ya no quería más contratarlos. Overactive, de Uruguay. Entonces ya no querían más contratar, sino que querían ellos ponerse en Córdoba. Entonces se les iba a ir esa empresa y ellos tenían más clientes más chicos en Córdoba y entonces vieron en nosotros el potencial de internacionalizar, de salir a vender afuera. Que vos ya tenías esa expertise. Y eso lo teníamos, exacto. Así Sí. que bueno, ahí Y la historia terminó con hoy una CEO. conseguir, sí, exacto. Ahí en ese momento decidimos que yo sea la CEO, que la otra persona, Cristian Bulocle, que venía de Fukuro, sea el director comercial, porque queríamos hacer este cambio comercial de la empresa. El CTO tecnológico, Santiago Porta, bueno, o sea, todos los socios somos 5. Y otros trabajar en las otras áreas de arquitectura y de conocimiento tecnológico también de la empresa. Ajá, bien. Y todavía queda un camino largo, me imagino, por Así hasta recorrer. 500 no paramos. Hasta 500 no Este para. es mi objetivo y hasta... ¿Y lo vas a lograr? Porque Sí, me ya, parece ya. que sos Yo creo que... así de las que se ponen con la cabeza y Sí, ahí. va, no importa que haya curvas en el camino. ¿Ah? Y vamos con objetivos y cumpliendo los objetivos cada año, Ahora justo termina, cada 3 meses nos juntamos. Ahora mañana estamos viajando a Buenos Aires para mostrar los resultados. O sea, como que... Bueno, progresando de a poquito, de pasito a paso. Sé que vos te gusta el proceso, que lo disfrutás, que le pones toda la pila de más y estás mirando siempre para adelante. Pero
si hacemos el ejercicio de, por ejemplo, que vas a la cancha del club, te pones ahí atrás del alambrado y te encontrás con la Ceci, 7, 12 añitos. ¿Qué le decís? Yo me diría que siga siendo... no cambiaría nada del pasado. Que siga jugando al tenis, porque imagínate, le diría, seguí jugando al tenis, porque vas a seguir jugando al tenis toda tu vida. Así que eso que... yo disfruté mucho cuando era chica, así que... Y sin tantas presiones, así que me gustó mucho cuando era chica, todo lo que viví. Y... No sé, me parece que no sé si me daría así un consejo que me cambiaría todo el futuro, sino que, por supuesto que estudié inglés. Lo único que no hice tanto cuando era chica y que ahora me cuesta muchísimo. Y hoy, en aquel momento era estudié inglés. Sí. Hoy agarrás a un chico en la También. secundaria y ¿qué es? ¿Estudié inglés? Hoy tienen muy buen otra inglés en el colegio, entonces eso ya no se los decimos a nuestros hijos, pero los mandamos a un colegio pobre todo el día para Sí. que estudien inglés. Pero hay otro que es así, che, esto es el diferencial. Estudiar inteligencia artificial, aprender a usar herramientas. ¿Qué hay? Sí, la tecnología va cambiando, creo que les interese, yo a mis hijos al menos lo que les digo es que les interese algo, que estudien sobre algo. Por ejemplo, el más grande le gusta cocinar, estudia ingeniería, pero le gusta cocinar. Pero a mí me gusta esa pasión que tenés aparte, Que tenga algo... porque eso es lo que lee a la noche, lo que le gusta, lo que le apasiona. Como un buen consejo también el encontrar una pasión y... Claro, no consumir tanto de la tecnología, sino hacer más que consumir. Viste que parecen los chiquitos todo el tiempo mirando. Pero digo, si vos construís algo o tenés una idea de construir o de hacer una aplicación o de hacer un proyecto, de hacer tu propia... Yo veo chicos que desde hacer tu propia startup, tu propio negocio, trabajar, que acá todavía no están tan acostumbrados a trabajar de chicos, ¿no? Desde que estudian en la facultad, es un los buen veranos. Consejo, de ir a la parte práctica. De que vean la realidad, digamos. Sí, para mí. Y hay que mandarse, ¿no? Sí, tal cual, hay que O sea, mandarse. algún segundo saque hay que sacarlo como el primero. Sí, tal cual. A ver ¿Viste esta decisión? ¿Qué hago con el segundo? ¿Qué hago con el segundo saque? 30, 40 abajo. ¿Ah? Y es buena la del tenis. No pensarlo tanto, porque si lo pensás lo errás. Sí, se te acorta el bracito y te quedas en el mundo corporativo hasta que a lo mejor es demasiado tarde. Sí, saltar. Yo lo tomo y se como te fue el set. Sí, ¿Ah? sí, se te fue el set, se te fue el partido y viste que no podés volverlo a jugar una vez que lo jugaste. No, sí, tal cual. Por eso no vamos a llevar eso como metáfora. ¿Ah? Muy bien. Algún segundo set, algún segundo saque, sácalo como si fuera el primero. No te asegures que entre, si no trata de ganar el punto. ¿Ah? Que nos llevamos eso como... Nos llevamos eso. Como metáfora. Firmame este segundo saque en el próximo torneo. Ahí está. Yo te hubiera... Porque me han dicho que desde que se retiró la Sharapova y volvió a las canchas la Chelsea, nadie había visto un drive y un revés como... No soy tan buena, pero me encanta hacerlo. Y voy a seguir hasta que me muera, digamos, jugando al tenis. Bueno, muy bien. Y te felicito por eso. Ceci, ha sido un gusto enorme charlar con vos. La verdad que es una alegría. Y aparte, sos un ejemplo a seguir. Sobre todo por todos aquellos que están, como charlábamos al principio, antes que se prendan las cámaras, que por ahí están en algún lugar del interior. En Argentina, y vos decís, che, no nací en Silicon Valley, entonces no puedo dedicarme a la tecnología. No, mira. Soy nene en un mundo o en un rubro muy masculino. Acá tenés el ejemplo. O nací en algún pueblito del interior donde por ahí no tenías posibilidades de ver todo lo que estás viendo o viste ahora, y ni siquiera imaginártelo. Porque no existía, ni tampoco existía como existe ahora, que los chicos ven el mundo a través de un teléfono. Nosotros no veíamos eso. Ni te lo podías imaginar porque no lo habías visto en ningún lado. Exacto. Sin embargo, así seguiste metiéndole y estás donde estás, que estás a mitad de camino porque estás buscando los 500. ¿Ah? Y buscando hacer un ace de segundo saque. Ceci, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos un regalo para darte porque elegiste quedarte en Argentina. Qué hermoso. Por más que te quisieron robar y llevarte para allá, para el norte, y estás haciendo mucho por Argentina y generando talentos ahí dentro de tu empresa y
Y eso la verdad que creo que es importante. El rol del empresariado en Argentina y en Córdoba es importante. Dar oportunidades es importante. Ceci, Bueno, un verdadero muchas gusto, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Por favor. Es muy linda la nota. Lindo tenerte acá.